Nunca imaginé que mi vida se transformaría en una maraña de secretos, mentiras y decisiones que me llevarían a perder todo lo que tenía. Cuando miro hacia atrás, intento entender en qué momento exactamente crucé la línea sin retorno, pero la verdad es que no hubo un solo instante, sino una serie de pequeños errores, silencios y vacíos que fueron creciendo dentro de mí hasta devorarme por completo. Estaba casada desde hacía 8 años. Mi vida parecía estable, mi marido dedicado, nuestro hogar organizado, y para muchos todo parecía perfecto. Pero lo que nadie veía era lo que sucedía dentro de mí. Me sentía como si viviera en piloto automático, cumpliendo obligaciones, siendo esposa, ama de casa, empleada, pero olvidándome de ser mujer, olvidándome de ser yo misma. Mi marido era un hombre bueno, pero la distancia entre nosotros había crecido silenciosamente. Él se concentraba en las cuentas, en el trabajo, en mantener todo en orden, pero se había olvidado de mirarme a mí. Me sentía invisible, como parte del mobiliario. Y fue en este estado de vulnerabilidad que todo comenzó. El gimnasio entró en mi vida como un intento de llenar ese vacío. Me decía a mí misma que era solo por mi salud, por tener más energía, pero en el fondo también era una escapatoria. Era el único lugar que realmente era mío, donde no era esposa ni ama de casa, solo una mujer intentando reencontrarse. Allí conocí a Marcelo y André, mis 2 entrenadores. Marcelo era mayor, experimentado, con una voz grave y una mirada que parecía atravesar cualquier defensa. Tenía una presencia fuerte, una postura firme, y cada vez que corregía mis ejercicios sentía una tensión que me confundía. André, en cambio, era joven, divertido, lleno de energía, siempre sacándome una sonrisa, incluso en los días que no quería. Era ligero, espontáneo, pero sus ojos tenían una profundidad detrás de las bromas. 2 hombres completamente diferentes, pero ambos despertaron en mí sentimientos que creía muertos hace mucho tiempo. Al principio, eran solo miradas prolongadas, toques sutiles bajo el pretexto de ajustar mi postura. Pero con cada sesión sentía que algo crecía dentro de mí. Marcelo me observaba con intensidad, y eso hacía que mi cuerpo reaccionara de maneras que no podía controlar. André me hacía reír, me hacía sentir joven otra vez, como si hubiera regresado a un tiempo en que todo era nuevo. Salía del gimnasio con el corazón acelerado, la piel caliente y pensamientos que no quería tener. Me decía a mí misma que era solo imaginación, que estaba demasiado sola, pero sabía que no era así. Sabía que me estaban notando, deseando, y esa sensación me devolvía la vida que no sentía en casa. La primera vez que algo realmente pasó fue con Marcelo. Era una noche lluviosa, el gimnasio estaba casi vacío, y él se ofreció a llevarme a casa. Acepté sin pensar, y dentro del auto, el silencio era ensordecedor. Cuando nuestras miradas se cruzaron, simplemente tomó mi mano. Un gesto simple, pero con un peso enorme. Debí haberme retirado, pero no lo hice. El beso vino después, intenso, urgente, como si lo hubiéramos estado esperando durante años. Cuando regresé a casa esa noche, todavía sentía su sabor en mis labios, y al acostarme junto a mi marido, la culpa me asfixiaba. Sin embargo, junto con la culpa, había una chispa encendida, algo que no había sentido en años. Intenté convencerme de que sería solo un desliz, algo para enterrar y olvidar, pero Marcelo no lo permitió. Al día siguiente llegaron mensajes, disfrazados como consejos de entrenamiento, pero llenos de intenciones ocultas. Y yo, en lugar de resistirme, respondí. Comenzamos a encontrarnos en secreto, a horas imposibles, y cada encuentro me hundía más. Cada beso, cada toque, me hacía sentir viva de nuevo, pero también como si caminara hacia un precipicio. El problema fue que Andrés se dio cuenta. Sus miradas cambiaron, su tono se volvió diferente y un día me confrontó. ¿Crees que no veo? ¿Crees que no noto cómo lo miras? Me congelé. Él lo sabía,
pero, en lugar de alejarse, esa confrontación despertó algo aún más peligroso. Deseo en sus ojos, celos y una súplica silenciosa que me desarmó. Sin planearlo, también me involucré con André. Primero un beso robado en el vestuario, luego una salida inocente que terminó con manos escondidas, hasta que finalmente me entregué a él. Ahora estaba en un triángulo imposible, dividida entre dos hombres, ambos entrenadores del mismo gimnasio, ambos conscientes en silencio de lo que ocurría. Mi vida se convirtió en un juego de mentiras, excusas y encuentros clandestinos. Inventaba reuniones de trabajo, retrasos en el tráfico, cualquier cosa para justificar mis ausencias. En casa, mi marido me miraba con confianza, creyendo cada palabra, y eso solo intensificaba mi culpa. Las cosas se salieron completamente de control cuando Marcelo y André comenzaron a competir abiertamente por mi atención. No peleaban, pero la tensión era palpable. Marcelo exigía exclusividad, André no quería compartir, y yo, cobarde, no podía elegir. En lugar de eso, alimentaba a ambos, disfrutando de su atención. Era una prisión invisible, y cada mentira que le decía a mi marido era un ladrillo más en un muro que crecía entre nosotros. Apenas podía mirarlo a los ojos sin que se me revolviera el estómago. Aún así, no tenía fuerzas para detenerme. El final comenzó a dibujarse un día que parecía como cualquier otro. Llegué a casa después de encontrarme con Marcelo y encontré a mi marido sentado en la sala, serio, con mi teléfono en la mano. Había leído los mensajes, todos, las declaraciones, las promesas, los encuentros, sabía todo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Intenté hablar, explicar, pero ¿qué explicación podría existir? Me miraba con una mezcla de ira y dolor que nunca olvidaré. Gritó, lloró, me acusó y finalmente dijo: «Lo destruiste todo, nos destruiste». Esa noche se fue y me quedé sola, perdida, rodeada por un silencio ensordecedor. Marcelo y André intentaron buscarme, pero ya no importaba. Lo que había hecho era irreversible. No solo había traicionado a mi marido, me había traicionado a mí misma, a mis valores, a la vida que había construido. Mi familia lo supo, mis amigos lo supieron, y de repente me encontré sola, juzgada, despreciada. El gimnasio, antes un refugio, se volvió insoportable. Miradas, susurros, murmullos. Lo perdí todo. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer marcada por sus propias decisiones. Quise sentir de nuevo, querer redescubrirme, pero en el proceso lo perdí todo. El vacío que sentía antes era pequeño comparado con el abismo que ahora existe dentro de mí. No tengo marido, no tengo el respeto de mi familia y no tengo paz. Lo que queda son recuerdos que me persiguen cada noche, recuerdos que no puedo borrar. Por más que intente olvidarlos, siguen ahí. Cambié todo por momentos de placer, y el precio fue la destrucción de mi vida. Si has llegado hasta aquí, quizás te preguntes qué harías en mi lugar. Tal vez me juzgues, tal vez sientas lástima, tal vez simplemente pases la página. Pero debo decirte, nunca subestimes el poder de una decisión equivocada. Puede parecer pequeña, inofensiva, pero tiene la fuerza de destruir todo lo que amas. Soy prueba viva de ello,